Hola, ¿qué tal amigos? Sean todos bienvenidos a Hablemos de Trading. Mi nombre es José Ramón Pérez y me encuentro junto a Arturo López. ¿Cómo estás, Arturo? Hola José, ¿cómo estás? Bueno, bienvenidos a todos a otro episodio de Hablemos de Trading. Ya son 50 episodios, 50 excelentes programas donde hemos tratado de compartir y comunicar conocimiento, lo que sabemos. No somos expertos en el área, pero poco a poco hemos venido en estos últimos años agarrando conocimientos y este podcast nace de esa necesidad de compartir y ayudar a toda la comunidad latinoamericana que está interesada en el trading y que busca un consumo real de información verídica. Bueno, esto nació de esta manera, ¿no? Vamos a tratar de compartir con las personas lo que hemos aprendido en todos estos años en los mercados. Todavía falta muchísimo más por aprender y no tenemos miedo en que a lo mejor dentro de 5 años digamos, mira, a lo mejor esto se puede haber dicho mejor de esta manera, pero poco a poco es un crecimiento que haremos junto a todos ustedes. Como ustedes sabrán, siempre hacemos seriados, a veces hablamos uno, dos, tres episodios de un tema y vamos rotando la información. Y siempre que terminamos un seriado, hemos agarrado de costumbre aquí en el podcast hacer un episodio que se llama Análisis de Mercado, en el cual básicamente lo que hacemos es como una pequeña, un pequeño repaso sobre los principales índices de la bolsa americana y uno que otro commodity, uno que otro materia prima, a lo mejor Bitcoin. Ahí vamos tocando los principales activos que nos gusta seguir, Arturo y a mí, semanalmente, porque es una forma también como de entender un poquito o ver en qué punto de la economía estamos a nivel de bolsa, ¿no? Eh, Muchas veces cuando vemos lo que está ocurriendo en un índice como el Nasdaq y al mismo tiempo vemos lo que está ocurriendo en Bitcoin, podemos a lo mejor hacer como un dibujo de panorama, ¿no? De qué es lo que está ocurriendo. Incluso a veces cuando vemos índices como el SPY y después los correlacionamos con el petróleo, podemos entender un poquito la imagen global. Entonces, bueno, hoy vamos con un episodio para conmemorar este episodio número 50. Vamos con un episodio en el cual haremos un análisis de Bitcoin, haremos un análisis del petróleo, como commodity, que generalmente es el que más tratamos. Tengo una fijación especial por el petróleo, no sé si será porque soy ingeniero de petróleo y siempre me gusta estar ahí pendiente de él y ver cómo se está moviendo. Aparte de que los commodities, en especial el petróleo, a diferencia de otros activos como el Bitcoin por lo menos, le pasa mucho que es su precio, lo vemos en la gráfica, pero la oferta y demanda se ve muy real porque al final del día son materias primas, hay una cantidad máxima de consumo, mínima, a diferencia del Bitcoin, que lo tenemos en este momento en pantalla, que es un poco más especulativo, porque bueno, sabemos que en la actualidad todavía Bitcoin no está siendo usado como un método de intercambio comercial para compra y venta de activos o de productos y servicios, porque la volatilidad del Bitcoin hace que adoptarla como una moneda de curso legal sea mucho más complicada. Vimos noticias en el último trimestre, por ejemplo, El Salvador, adoptando el Bitcoin como moneda de curso legal. Pero esto, más allá de que sea bonito en la parte teórica, la realidad es que adoptar una moneda con una volatilidad tan grande, una desviación estándar tan grande como tiene esta moneda, para uso de curso legal lo dificulta muchísimo porque cuando tú fijas el precio de un producto o fijas el costo de un producto después de todo tu proceso de elaboración o tu proceso de compra, donde agregas factores como empleados, factores como servicios y tú defines tu precio de costo, cuando le llevas al precio de Bitcoin, vas a tener entonces que si Bitcoin vale ahorita $50,000, como vemos en pantalla, pero hace una semana valía 40,000, estamos hablando de un incremento bastante fuerte en el precio que vas a estar aquí monitoreando día y noche para tratar de siempre ser competitivo. Por ejemplo, en el caso de Venezuela, como ustedes sabrán, yo estoy aquí en Venezuela, en Venezuela los márgenes de ganancia son muy pequeños ahorita, hay muchísima competencia, hay un mercado bastante reducido con pocos compradores que pueden eh, comprar a lo mejor cosas que están fuera de ciertos rubros. Entonces, al final del día, si tu ganancia en un producto es de 10%, pero la moneda que está siendo fijada para el precio es el Bitcoin, que tiene una variación diaria tan fuerte, es probable que si no ajustas el precio para final de la tarde, a lo mejor termines perdiendo. Entonces, bueno, es una de las cosas que analizamos y que vemos. Hemos visto en Bitcoin cómo después de un proceso de buena consolidación, bueno, antes que eso, quería que Arturo nos acompañara con un poquito de publicidad. Estaba dejando que Arturo dibujara un poquito en la pantalla, porque como sabrán, también está saliendo este episodio en YouTube para todas las personas que nos acompañan y que quieren ver también de manera gráfica lo que hacemos.
Mira, nosotros bueno, nos pueden conseguir, nosotros estamos en todas las plataformas digitales, estamos en Anchor, estamos en Spotify para escuchar el podcast como solo audio. Pero también empezamos a incursionar en todo este mundo de YouTube para poder mostrarles un poco más un poquito más dinámico de lo que hacemos y que es más fácil expresarse en la gráfica que expresarse que expresarse solamente hablando. Igualmente nosotros, bueno, nuestra cuenta en Instagram nos pueden seguir en hablemos.d.trading, en Twitter nos pueden seguir igual como Hablemos Trading y nuestro correo electrónico que para cualquier consulta, cualquier feedback de algo que quieran, eh, que quieran conversar con nosotros, algo que quieran o que nos quieran consultar o algún episodio de lo que quisieran que habláramos, es correo.hdt@gmail.com. Bueno, nuestro canal de YouTube que es Hablemos de Trading, ese lo pueden conseguir, es más fácil conseguirlo a través del link que nosotros tenemos en nuestro perfil de Instagram. Ahí te da directamente el enlace para poder llegar al canal de YouTube. Ahora, eh, antes de que continúe, sinceramente yo creo que es expresar como la emoción y quizás el agradecimiento bueno, de haber hecho ya 50 episodios, que quizás suena poco, pero estamos hablando de prácticamente un año en esto, sacando episodios todas las semanas, episodios que llevan, bueno, todo nuestro empeño, todo nuestro cariño para todas las personas. Y lo emocionante que es que, bueno, que poco a poco esta aventura de que quizás en un inicio ha sido todo muy, eh, o sea, no sé, como un experimento, por decirlo de alguna forma, una forma de, de, de nosotros como expresarnos lo que nosotros queremos compartir, también ha sido como bastante educativo y hemos sentido como la apreciación de las personas o el cariño de las personas hacia el podcast. Así que, bueno, eso era lo que quería como comentar. Y hay una cosa que no sé si tú recuerdas, bueno, ya lo haremos, sé que haremos un episodio en par de semanas especial en el aniversario del podcast, pero hay anécdotas súper cómicas y es que nosotros ahorita grabamos un episodio, lo hacemos totalmente en vivo, este episodio en este momento está grabando en vivo, ahora que lo que se monta directamente en YouTube no tenemos chance para estar editando muchas cosas, sino que lo que se escucha aquí, si sale una mala palabra o si sale algún mal concepto, buscamos revisarlo en el momento y en vivo lo corregimos, pero no podemos estarlo editando o no queremos estarlo editando. Pero Arturo recordará que el primer episodio lo grabamos, si no me equivoco, 7 veces y cada vez que hacíamos el episodio eran 40 minutos, no sabíamos nada de edición y decía, bueno, vamos a buscar la manera de hacer lo mejor posible y eran 40 minutos, 45 minutos, lo terminábamos y después decíamos, no, esto quedó malísimo, hay que volver a hacer. Y Sí. estuvimos grabando más de un mes hasta que tuvimos un episodio que nos convenció a los tres, a Jeff, a Arturo y a mí, y fue que lanzamos. Después en el camino fuimos a la práctica, pero ha sido un proceso de aprendizaje enorme. Sí, ese primer episodio, el episodio piloto que nosotros llamamos, tuvimos muchísimas grabaciones. Yo creo que fueron más de 7 grabaciones. Y el tema de la edición en un principio fue bastante complicado, o sea, como manejarlo eh, o sea, porque queríamos que saliera muy bien y éramos muy perfeccionistas con el tema, entonces no, nos costó mucho como agarrarle ese hilo. Ya ahorita obviamente tenemos un poco más de experiencia y ya las ediciones salen un poquito más rápido, pero, pero sí, o sea, también es ese mismo tema del crecimiento que hemos tenido nosotros como, no solamente como traders, sino también en el mismo punto bueno, de cómo expresarse mejor, de cómo poder encontrar las palabras adecuadas, porque sabemos que hay muchas expresiones que solamente se dicen en Venezuela y quizás no se va a entender si la escucha alguna persona de otro país. Entonces, son Y ese viendo tipo las de cosas. estadísticas, es increíble, pero en Venezuela no es el país donde más nos escuchan, más nos escuchan en Estados Unidos, en España, en México, en Sí, Costa Rica. Otra anécdota buena es la primera vez que alguien nos mandó un correo electrónico solicitando información y bueno, esa persona solicitó información que siempre compartimos y pueden escribirnos a nuestro correo ahorita, correo.cht@gmail.com y siempre compartimos información buenísima, compartimos las gráficas que ustedes ven aquí, compartimos libros y esta persona nos escribió nos pide las cosas, pero primero nos hace un preámbulo y nos felicita y nos agradece. Y ese correo, cuando nosotros lo vimos, fue para nosotros el éxtasis, fue algo muy emocionante ver cómo teníamos ya semanas grabando y publicando contenido y no teníamos interacción, pero lo seguíamos haciendo con mucho cariño.
y ver que de verdad estaba llegando la información y que era apreciada por todos ustedes, realmente es increíble, es un sentimiento increíble. Sí, ese primer, de verdad que ese primer correo fue, ojo, igual cada vez que nos llega un correo, igual sentimos como esa misma emoción, pero el primero fue como el saber de que no estábamos hablando por hablar, o sea, como que había otra persona escuchando del otro lado. Entonces eso fue como lo importante. Pero bueno, Totalmente. empecemos con lo que nos corresponde del Bueno, episodio. aquí tenemos la gráfica del Bitcoin y como le veníamos comentando, bueno, toda la volatilidad que trae siempre Bitcoin. Aquí tenemos la gráfica semanal para las personas que nos están escuchando y no nos están viendo. Estamos parados en Bitcoin, la gráfica semanal. Bitcoin en este momento, el día de hoy, tocó los $50,000 después de una caída en los últimos meses, cuando llegó a tocar los $64,000. Bitcoin estuvo haciendo una especie de rectángulo. Lo que pasa es que a mí ese rectángulo nunca me pareció muy fiable porque no tenía unos horizontes muy bien definidos. La resistencia nunca estuvo muy bien definida y el soporte sí un poquito más, pero el soporte, la ubicación, se daba mucho en el área de los $29,000, de resistencia en el área de los 40,000, y yo lo que veía, como teníamos una tendencia muy bajista, bueno, es posible que se esté formando un triángulo descendente que permita, de cierta forma, una continuidad o una continuación en la caída del precio. Eventualmente, como siempre, Bitcoin nos sorprende, da una corrida espectacular en lo que fue finales de julio, rompiendo ese canalcita, ese canal bajista que tenía en 28, $29,000 y rompe por el área de los 30,000. Y se da ese rectángulo que dibuja Arturo en la pantalla entre 30 y 40, rompe con fuerza, viéndolo ahorita en retrospectiva, una operación espectacular. Siempre hablamos ya tenemos episodios de hace algunas semanas de cómo hacer el cálculo para el stop, cómo hacer el cálculo de la entrada y el target. Si pueden ver aquí, esta operación, creo que el día de hoy, sería cuestión que Arturo lo mida, estaría llegando al target, el target, porque si hacemos un target medido, daría más o menos esa relación, ¿no? Siempre recordemos en ese episodio, si quieren van a ese episodio y lo escuchan, pero si no lo han escuchado, básicamente lo que hacemos cuando tenemos una figura, un patrón clásico, es que medimos el movimiento interno del patrón y después proyectamos eso. Si decimos un activo que tuvo un rango interior en el patrón del 10%, bueno, ese 10% al rompimiento será nuestro target proyectado. Y el Bitcoin está bastante cerca de llegar a ese target, capaz a lo mejor en el área de los 52,000, pero es probable que esté por ahí, pues. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Vemos además, como una gráfica tiene Arturo, donde podemos ver EMA 20, EMA 10, EMA 5, EMA 50, EMA 200, vemos cómo los fideitos básicamente van cambiando de posición y lo que podemos ver es una clara tendencia alcista que sin lugar a dudas me permitiría a mí, si deseo tomar posiciones, tener un poquito de precaución, porque si estamos llegando al target, ya la relación riesgo-beneficio no está como para una entrada en este momento, pero sí esperar a lo mejor que llegue a ese punto de los 50-52, haga una cierta consolidación, ahí podemos analizar, podemos a lo mejor esperar que llegue a un pullback a EMA 20, a EMA 10, y a lo mejor después de esa nueva estructura que pueda formar, que posiblemente pueda ser un triángulo ascendente, a lo mejor ya proyectar un target a 63, 62, que fue el máximo anterior. No sé si concuerdas conmigo. No, sí, es que totalmente, la verdad, sobre todo la gráfica de Bitcoin, en velas diarias, ahorita lo podemos ver un poquito, lo podemos analizar un poco en velas diarias, pero viéndolo en velas semanales, este cruce que se encuentra acá o sea, como este cruce que hubo, porque hay dos cruces como importantes. El primer cruce está lo que es EMA 5 y EMA 10, que son como son las medias móviles como de corto periodo, que son como las medias móviles más rápidas, por decirlo de alguna forma. Eh, Cuando cruza EMA 5 EMA 10, empiezas a ver como una fuerza como al corto plazo. Entonces, claro, ¿qué es lo que sucede? Como que Bitcoin estuvo yo dibujé este rectángulo que quizás en velas diarias se ve un poquito mejor, porque aquí en velas semanales como que el fuerte de todo, o sea, fíjate que todas las velas son de pequeño cuerpo, a excepción de estas que tienen como trazos un poco más largos con colas que llegan a las zonas de soporte, pero prácticamente todas estas velas de acá
estas últimas, o sea, desde la semana del 19 de julio hacia atrás, como cuatro, desde el 20 hasta el 19, como un mes, estuvo prácticamente en un rango cerca de la zona de soporte. Entonces no tenía como movimientos tan fuertes así como para poder, o sea, como para que mantenga esta lateralidad que dibujamos nosotros acá. Pero ya después hace ese rompimiento y hace luego el rompimiento de la zona de la zona de resistencia. Y fíjense que hace este cruce, ¿verdad? De tanto EMA 5 como EMA 10, cruzan las ambas a EMA 20, las cruzan al alza. Entonces ya eso te demuestra como más fortaleza, ya un poco más al mediado plazo. Ahora, aquí en velas semanales, estamos todavía muy lejanos de MA200, así que la tendencia general del Bitcoin como tal, a pesar de esta lateralidad que duró aproximadamente como unos 3 meses, ha sido bastante alcista, sobre todo en velas semanales o en los time frames más eh, como a largo plazo. Entonces, claro, eh, el, el, el tema está en que si tú ves en velas diarias, y me voy a pasar un momentico a velas diarias, Bitcoin dio opciones de entrada, o sea, dio bastante, o sea, dio bastantes momentos para poder entrar en ese rompimiento. Porque, ¿qué es lo que pasa? A mí lo que sucedía con Bitcoin, y yo no tomé ninguna posición en Bitcoin, era porque si tú lo ves en velas diarias, hay mucha debilidad. Y hay mucha debilidad porque está por debajo de MA200. Entonces, para mí el precio por debajo de MA200 muestra tanta debilidad que ni siquiera considero las operaciones. Entonces, claro, el tema está en que Bitcoin acá, en esta zona, cerca de principios de agosto, ¿verdad? Hace el rompimiento de la zona de lateralidad donde se encontraba y hace este pullback, ¿verdad? Este pequeño pullback apenas hace el rompimiento, pero fíjense que el pullback es sumamente con muy poco volumen. Y cuando hace estas dos velas que están acá, que son que yo creo que sería como la zona perfecta para la entrada, ¿verdad? La hace con bastante volumen. Entonces, en ese punto, ¿verdad? Hubiese sido muy bueno tomar o considerar una operación para el Bitcoin. Eso es alrededor de los 37.000 dólares. Entonces, claro, quizás haber considerado una posición de entrada, así como la estoy colocando acá, y llegar prácticamente al target al medido desde las velas semanales, que era cerca de los 52.000 dólares. Entonces, ¿cuál es el problema acá? Bitcoin es tan volátil que fíjense que a pesar de que hizo ese envolvente sobre EMA 20, con volumen y con todo, al día siguiente forma una vela que inclusive hubiese tocado el stop loss. Entonces, claro, si tú te esperas a que esa vela se hubiese completado, quizás la entrada la pudiste haber tomado un poco más arriba con el mismo valor de stop loss, pero la relación de Y hubo un fake out antes, que alguien, eh, el que quiso agarrar ese rompimiento, que estaba arriesgado, ¿no? Porque estaba un poquito sobreextendido, pero claro, el que compró ahí se la cargó, ¿no? claro, claro, porque el problema es que si tú compras acá, entonces tu stop loss lo estarías colocando por debajo de esta vela. O sea, por la vela del 27 de julio prácticamente, o en dado caso la colocas, bueno, no, sí, inclusive si la colocas por debajo de la del 27 de julio, no te hubiese votado, pero hubiese estado muy cerca de accionar tu stop loss, muy, muy cerca, ¿ves? De plantearse una entrada en este rompimiento. ¿Ves? Pero el problema está en que, claro, a mí lo que no me gustaba era que estaba por debajo de MA200 y que MA200 iba a ser una zona como de turbulencia para el Bitcoin. Ahora, inclusive, fíjate que sí fue una zona de turbulencia, yo le digo turbulencia, pero es como una zona como de fuerte resistencia y fíjate toda esta zona, ¿verdad? Esto que va desde el 9 de agosto hasta aproximadamente el 19 de agosto, prácticamente el precio consolidando sobre MA200. ¿Y qué fue lo interesante de esto? Bueno, el que ahora sí hizo el rompimiento, ya está por encima de MA200, pero ya el movimiento está o sea, está como muy extendido y si uno se va a proyectar hasta los 52.000 dólares, el rango de precio para proyectar un target o algo está o sea, muy ajustado, entonces no te va a dar la relación de riesgo-beneficio. Pero, ¿qué es lo que yo veo? Sobre todo en este time frame diario, que era que tenía bastante debilidad, fíjate que ya
el mismo cruce de medias móviles que habíamos hablado, ya hay un cruce de perdón, de EMA 20 a EMA 50 al alza y estamos a punto de cruzar EMA 20 con EMA 200. Entonces, ya podemos hablar de cierta recuperación en el precio. Todavía no podemos hablar, bueno, yo personalmente no hablaría de una tendencia alcista todavía, pero sí podemos hablar de que hay una bastante, o sea, de que hay una recuperación en el precio. ¿Hasta dónde va a llegar? No tenemos ni idea, pero hay una recuperación en el precio. Si uno lo ve por zonas de soporte, por zonas de resistencia, ya la próxima zona que podría ser de resistencia ya estaría cerca de los $60.000, pero por el target proyectado podríamos llegar hasta los 52.000 y no sabemos qué va a suceder ahí con el precio. Yo creo que es un buen momento como para dejar que el precio haga lo suyo y encuentre un poco de estabilidad, supere estas zonas de turbulencia, porque también estamos viendo que está en un punto en el cual tiene una buena resistencia si nos vamos a los meses de abril y mayo, esos picos mínimos que hizo en aquel momento. Entonces, es un punto en el cual, a mi parecer, lo ideal sería dejar que él respire, que él se mueva, que haga cierta estructura que permita que nosotros eventualmente coloquemos un stop loss en un área lógica, con un target en un área lógica y que nos permita con una entrada tener una hipótesis que nos permita eh, encontrar validez. Siempre buscamos que generar esa hipótesis, esa teoría de, mira, yo creo que va a subir, pero yo creo que va a subir si entro en este punto, creo que puede subir hasta tal punto, y si el precio se devuelve y toca este punto, que es mi stop loss, que invalida mi teoría y no pasa nada, es una operación más. Pero para lograr eso necesitamos que el precio se mantenga un poquito estable durante unas dos, 3 semanas, que él encuentre estructura para poder entrar. Mientras tanto, ya viéndolo en semanales, por lo menos, que es donde más me gusta, en semanales y en diarias, vemos la turbulencia que hay, ¿no? Tanto en diaria vemos turbulencia y en semanal vemos esa corrida tan larga, que una corrida tan larga, que puede continuar sin duda alguna, lo que sugiere, a mi parecer, es a lo mejor un pullback para respirar y para aguantar a lo mejor esos nuevos participantes en el mercado. Entonces la recomendación no financiera, porque como siempre decimos, esto es de forma educativa, no hacemos recomendaciones financieras de compra ni venta de ningún activo, pero sí a que tengan cuidado en la forma en que van a entrar en los próximos días. Bitcoin es tan volátil y es tan fuerte su movimiento que Bitcoin, estamos grabando esto hoy domingo y a lo mejor mañana amanece en 55.000, en 60.000. Es probable, sí, como no. Eh, Sin embargo, si queremos enfocarnos, como siempre, en la preservación del capital, hay que ser un poquito cauteloso y no permitir, no dejarnos llevar por porque en este punto es donde la gente dice, mira, pero es que ve, está en 50, hace un mes estaba en 30, debe haber comprado hace un mes, voy a comprar ahorita, y entran justo en el momento que viene el pullback. Entonces, el llamado es a un poquito la calma. Bueno, y como todo, o sea, tener un plan específico, o sea, quizás nosotros lo que vemos es lo que tú dices, o sea, nosotros lo estamos viendo por lo que nos indica la gráfica, por lo que nos ha mostrado y por lo volátil del activo, pero también es lo que tú dices, o sea, no nos extrañe que, no sé, pasado mañana esté en 60.000 o pasado mañana esté en 40.000 y vuelva a caer hasta la zona de, de resistencia o una nueva zona de soporte. Pero eso no lo sabemos y lo que hay es que andar con cuidado. En lo particular, yo sí, o sea, yo sí siento que está bastante, o sea, fíjate que eso fue hace cuestión de 2 semanas que pasó de 40.000 a $50.000. O sea, ahí es donde tú ves el rango de precios en lo que se mueve el Bitcoin. Entonces, es eso, o sea, quizás tomar un poquito más de precaución, tomar un poquito más de cautela con los movimientos, hasta dónde te quisieras proyectar. Porque mucha gente dice, no, sí, los gurús de todo este tema dicen que para finales de año va a estar en $200.000. Nadie sabe dónde va a estar el Bitcoin a finales de año. O sea, puede estar en los 100.000, puede estar en los 200.000, puede estar en los 500.000, y realmente, a mí particularmente, a mí no me interesa en cuánto pueda estar. Así, a mí lo que me interesa es lo que me indica la gráfica y las posibilidades que yo pueda tomar a partir de eso. Que la gente diga lo que quiera decir sobre el activo, pero, eh, pero la gráfica es la que te tiene que decir al final qué es lo que tienes que hacer o qué es lo que puedes ir haciendo. Entonces, bueno, no sé si ya Sí, con, sí, con ahora me esto. gustaría
Me gustaría que viéramos ahora un activo que es como que está en una posición diferente, que es el petróleo. Pon ahí Usoil. 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 Ahí está. Correcto. Este es un CDF de los futuros del precio del crudo y me llama la atención bastante porque eh, está en un punto muy diferente al del Bitcoin. El petróleo que venía de una recuperación importantísima desde después de aquello que pasó el año pasado durante, si no me equivoco, marzo del año pasado o abril del año pasado con el tema de los futuros de petróleo, que por temas de COVID, temas de la pandemia, eh, básicamente los almacenes o la capacidad de almacenamiento de Estados Unidos y de otros países llegaron a un tope. Hay que recordar que países como Estados Unidos que consumen 10 millones de barriles al día, tienen una capacidad de almacenamiento de X cantidad de días que le permite eh, estar abastecidos durante ese periodo, porque ellos tienen su cálculo, bueno, que yo puedo almacenar 20 millones de barriles, porque yo sé que yo diariamente consumo 10 millones, tengo que estar mandando a las refinerías, pero lamentablemente por ese momento, en el momento de la pandemia, comienza todo lo que fue el confinamiento. Obviamente, inmediatamente se prevé que venía una reducción significativa en el consumo de gasolina, de gas natural, en el consumo de las materias primas y de los productos derivados del petróleo. Entonces, ya no había dónde guardar más petróleo. Y como ustedes sabrán, los contratos de futuros, como en este caso de petróleo, son contratos que el que ejecuta el contrato tienen fechas, son contratos trimestrales. Al cierre del contrato, el que tiene el contrato, el que compró un contrato de petróleo, tiene el derecho y el deber, derecho y obligación de, depende de cómo sea el contrato, de almacenar ese petróleo. Nosotros lo usamos de una forma especulativa, porque nosotros especulamos en base al precio del petróleo y compramos y vendemos, pero no tenemos refinería. Nuestro negocio no es comprar petróleo hoy buscando cubrir una escasez futura. Nuestro negocio no es comprar petróleo hoy buscando que si mañana está más caro, haber garantizado un precio más económico. Nuestro negocio es comprar y vender de manera de poder sacar beneficios de ese diferencial de precios. Las refinerías en Estados Unidos compran buscando abastecerse para entre 3 meses, 6 meses. Y lo que ocurrió fue que estas refinerías ya no tenían capacidad de almacenamiento, no podían. Entonces llegó un punto en el cual el barril bajó hasta menos $30, lo cual significaba que por contrato de petróleo, el que tenía la obligación de retirar ese físico de petróleo le estaba pagando a otros $30 para que se llevara el petróleo. Ese fue el punto tan drástico. Y esta es una de las grandes diferencias que hay entre los commodities, las materias primas y acciones americanas o Bitcoin. Lo más probable es que jamás veamos en ningún momento de nuestras vidas que una acción de una empresa americana vaya a un saldo negativo. Mientras que, porque simplemente son, bueno, al final del día una compañía, el máximo valor que puede perder es 100%. Pasa a valer de Amazon, pasa a valer de 4.000, pasa a valer $0 y ya, ahí quedó. Pero llegar a un punto donde el precio sea negativo, donde el poseedor de esa acción te pague para que te la lleves, es probable que nunca lo veamos en acciones, pero en commodities sí es probable y el año pasado ocurrió. Después de esto, pasó todo lo que pasó en el 2020, vino la recuperación y vino este año 2021, donde hay vacunación masiva en los principales países del mundo, y es donde se proyectó, si van al episodio de análisis de mercado que hicimos en cierre de 2020, que el petróleo podría llegar a los niveles de $60-70, y fue lo que ocurrió. ¿Qué pasa? Estamos en un punto en el cual el mercado, después de un crecimiento tan grande durante 2020 y 2021, de una recuperación tan significativa, el mercado a lo mejor está encontrando un punto de equilibrio, porque como pueden ver, después que tocamos el techo máximo, que fue de finales de 2018, alrededor de los $75 por barril, llegamos a un punto en el cual ahorita tocamos ese punto y caímos. Inmediatamente el precio cayó y ha tenido un retroceso bastante significativo. Incluso en estos días, en un grupo que tengo de compañeros que hablamos de petróleo, dicen, bueno, pero va a afectar en algo la producción, el conflicto en Medio Oriente, el conflicto en Afganistán, el problema con los talibanes y Estados Unidos, afectará en algo, a lo mejor eso llevará el precio a una subida, pero bueno, recordemos que Afganistán no es un estado productor masivo de petróleo, y aunque los conflictos bélicos en Medio Oriente siempre son un punto de partida como para esos movimientos drásticos en el petróleo, vemos en la gráfica que no ha tenido repercusión alguna. Entonces, bueno, ¿qué podemos esperar aquí? Así como recomendamos de forma educativa en Bitcoin, que es el momento de tener un poquito de cautela, también es el momento de aguantar, ¿no? Nadie quiere ser el que compra el cuchillo cayendo, ¿no? O catching a falling knife, como dicen los americanos.
porque el precio puede seguir cayendo. Estamos cerca de tocar EMA 200, que siempre es un punto bastante respetado. Si ven todo en el 2019, el precio lo aguantó muy bien. Entonces, yo esperaría que el precio de seguir cayendo tenga cierto rebote en EMA 200, a lo mejor aguante un ratico ahí y consigue esa estabilidad que buscamos para después a lo mejor o seguir cayendo, que no creo que lleguemos a un punto en el cual caiga por debajo de los $45 por barril, pero por temas de consumo en el mundo, porque los niveles de consumo ya están en un 75% previo a la pandemia, y lo que se espera es que para 2022 lleguemos a ese punto previo, pero sí a lo mejor para conseguir estabilidad durante todo el resto del año entre los 50 y $75 por barril. No sé qué ves ahí, Tuerto. Yo lo que pasa es que lo que veo bueno, es básicamente la gráfica. Yo sé que hay muchos más factores que pueden afectar quizás al petróleo, pero viendo la gráfica así como está ahorita, o sea, fíjate que esto es un punto, esto de los 75, entre los 75 y $77, es un punto que ha respetado como resistencia en oportunidades previas. O sea, acá en esta fecha, esto es cercano de junio del 2018, en octubre del 2018, en esas dos oportunidades tocó esta zona, nuevamente tuvo toda la caída, todo el movimiento bastante errático del precio por las razones que sean, pandemia, la cantidad de lo que era oferta y demanda del petróleo, las cantidades de reservas, todo ese tema, y ahora justamente está otra vez topando o sea, en este momento y cayó el precio muchísimo, o sea, tocó esa zona y automáticamente el precio se derrumbó. Entonces, claro, la verdad, el tema está en que, fíjate, algo que me llama bastante la atención, que MA 200 prácticamente es una línea recta entre esta fecha, o sea, entre marzo del 2018 y la actualidad, prácticamente es una línea recta MA 200, lo que te indica es como esa lateralidad o esa, eh, vamos a llamarlo, sí, lateralidad del precio de los futuros del petróleo. eh, bueno, en todo este periodo de tiempo, y es una lateralidad que viene desde finales del 2017 hasta ahorita. Entonces son 4 años donde el precio ha tenido este movimiento como errático porque no tiene una tendencia establecida. Entonces, claro, todo el tema claro, los conflictos, todos estos conflictos bélicos, todo lo que son guerras y todo este tipo de cosas, afectan directamente al barril de petróleo por el mismo tema de la demanda que tendría. Eh, pero es lo que tú dices, no ha tenido como movimientos significativos para todo el conflicto que ha ocurrido, pero porque tampoco ha pasado, eh, no soy experto en lo que está ocurriendo ni nada por el estilo, pero siento que no ha ocurrido algo que directamente haya impactado o haya influido en eso. O sea, como que el conflicto todavía se ha mantenido dentro de lo que entiendo, solamente con el país. Entonces, que a futuro pueda afectar, sí. Lo más seguro es que si llega a haber un conflicto armado o llega a haber alguna guerra en el Medio Oriente o que incluye Estados Unidos o un conflicto que sea bastante, que lleve como complejidad en todo el tema de esa área, seguramente vamos a ver movimientos del barril de petróleo y que va a ser consecuente con eso. Entonces, pero por ahora es lo que tú dices, es el mismo tema de andar con cautela. Yo sinceramente no veo como una oportunidad todavía de entrada, inclusive el movimiento alcista que llevaba, no el movimiento alcista, sino el movimiento como tan positivo que llevaba en toda esta corrida. Vamos, le voy a dibujar, o sea, toda esta corrida me refiero a todo este movimiento, eh, prácticamente pierde esa fuerza, ese movimiento con esta caída que ha tenido acá. Entonces, el tema está en que ya no es como un pullback a una zona de entrada, o sea, ya no es como un movimiento como natural de la misma tendencia que llevaba, sino ya llega a ser un movimiento como más de pullback o más fuerte, por decirlo de alguna forma. Entonces hay que esperar hasta dónde va a llegar, hasta dónde va a caer, qué es lo que va a ser el precio en las próximas semanas, como para poder considerar alguna operación. Igual, bueno, yo igual, yo Ahí pasaría, para hacer una mención rápida, si quieres dime. pon el del oro
para que la gente vea el contraste de los activos, ¿no? En este caso, el petróleo que viene con un tema cargado de oferta y demanda, y el oro también, pero la diferencia del oro es que el oro, su valor comercial o su valor como uso para todo el tema de microcomponentes y todo ese tipo de cosas, el oro siempre ha sido un activo más de especulación, porque la gente lo usa como un mecanismo de reserva, ¿no? La gente le gusta comprar oro y tener eso. Bueno, hay gente que le gusta comprar oro y tenerlo como un mecanismo de reserva. Entonces, lo que podemos ver en la gráfica del oro básicamente es que en los últimos tiempos el oro ha caído bastante. Disculpa, ¿cuál es Después el tuvimos un ticket? buen año, el año pasado en el oro, este año ha caído. ¿Cuál es el ticket que quieres ver del oro? No, bueno, puedes poner GLD, si Ya, quieres pon Gold y se te saldrá a la derecha. a ver, ahí coloqué. Este GLD es un ETF que sigue, que replica el movimiento del oro. Bueno, es que me da igual, o sea, el de TBC está bueno. Ah, ya, perdón. Entonces, ya, ahí está. Este sí es el CFD. Básicamente perdón, este mide o replica el movimiento del contrato de futuros del oro. Este es el precio por onza de oro. El año pasado, en el año 2019, 2018, venimos una corrida espectacular que si lo vemos en gráficas, en gráficas mensuales incluso, ven cómo hizo un botón espectacular donde si lo puedes ver, ahí lo ves perfectamente. Hizo como un head and shoulder invertido, donde se mantuvo, hizo un hombro, hizo una cabeza, hizo un hombro, y después que rompió el área de los $1,300, bueno, no tuvo reparo en tocar 1,300, 1,400, 1,500, 1,700, 1,800, casi 2,000 prácticamente, y después cayó. Y viene con tiempo cayendo, pero entonces la mención del oro no va a ser muy amplia, solamente quería que vieran la gráfica un momentico, porque ahora Arturo que viene a hablar de los índices americanos, entonces quiero que vean la relación como muchísimas veces, cuando el oro está cayendo, generalmente lo que habla es que de una economía americana sólida, con crecimiento, y el oro cae como consecuencia porque la gente, en vez de comprar oro, que es generalmente visto como un activo de reserva, americanas que están dando mejor resultado. Entonces, cuando vemos el oro cayendo, como ha venido cayendo en el último semestre, lo que podemos pensar inicialmente, sin ver los índices americanos, sin ver las gráficas, es que a lo mejor la economía americana está con buenos números. Entonces, lo dejo para eso, para que hagan el análisis comparativo entre cómo va el oro y vean después ahora lo que va a hablar Arturo sobre los índices como el Nasdaq, como el S&P, que miden cómo se está comportando la economía americana de una forma global, y podrán ver por qué a lo mejor la gente prefiere irse por un ETF de los índices principales, como el Standard Poor's 500, y no irse por el oro. Pero sí, y que efectivamente el oro y muchos commodities terminan siendo como eh, activos como de reserva para la gente. O sea, de que cuando el estándar en puro empieza a caer o empieza a ver, o sea, a verse como alguna cierta incertidumbre en el mercado, o empieza a haber alguna debilidad, empiezas a ver como esa diferencia de que el oro empieza a subir o todos esos activos, la plata, siempre empiezan a subir justamente porque son como activos de defensa, por decirlo de alguna forma. Ahora igual vamos a hablar directamente fíjense, en contraste, el estándar en puro en comparación con el oro, ¿verdad? Que fíjate que lo que lleva es una tendencia alcista 100%, o sea, lleva tiempo ya con esta tendencia alcista. Ahora, qué es lo que podemos ver? Bueno, este es el SPY. El SPY es el ETF que sigue el movimiento del estándar en Poor's 500. Esto estamos ahorita en velas semanales. Lo que se puede observar claramente es, bueno, la tendencia alcista que lleva el índice. El índice tiene prácticamente desde noviembre del 2020 en esta línea, esto es una línea perpendicular, yo iba a decir, una línea recta,
¿cómo se llama? O sea, una tendencia alcista clara en esta, en la temporada Ascendente, ascendente. ascendente, yo creo que exactamente, ascendente es la palabra, y lo que ha hecho es, en ciertos momentos, ha hecho sus pullback a, acá, por ejemplo, a EMA 20, fíjate que ha tenido como sus pequeños como peldaños en el movimiento natural que puede tener la tendencia alcista. Ahora, ¿qué es lo que podemos ver de las últimas semanas? Pues lo que a mí me llama la atención. El tema está en los movimientos tan pequeños que ha tenido o el cuerpo tan pequeño que ha tenido el, el precio en estas últimas semanas. Porque si nosotros nos fijamos, las últimas 4 semanas, el movimiento del precio, a pesar de que ha ido subiendo, cada vez los movimientos son más pequeños. Entonces eso lo que te indica es indecisión, de que no hay quien termine de ganar esa batalla o sea, no es una vela como esta, por ejemplo, esta vela que es de la semana del 19 de julio, que fíjense el cuerpo que tiene, que es sumamente, o sea, te demuestra muchísima fuerza del índice. Ahora, esta semana, inclusive ya hablando de la semana que acaba de pasar, alcanzamos un nuevo máximo histórico, ¿verdad? En los 447,11 que en este TF, y fíjense el volumen que tiene esta vela. La vela prácticamente es de indecisión porque es pequeña, tiene un cuerpo muy pequeño, pero el volumen es bastante alto. Entonces, bueno, ¿qué puede decirme eso a mí no sé, analizando la gráfica y todo el tema? Que el volumen sea de esta forma, sea tan elevado. Fíjense que las últimas 3 semanas el volumen ha estado como bastante pequeño, por debajo del promedio, y esta vela tiene un volumen por encima del promedio y bastante relevante. Entonces, esto lo que demuestra es interés. O sea, hay interés que no sabemos en qué se va a convertir, si en un interés de venta o en interés de compra, como para continuar el precio o como para tener cierto descanso en el índice. Porque fíjense la diferencia solamente que hay entre esta vela, o sea, fíjense que es la vela grande que yo había dicho de la semana del 19 de julio, fíjense el volumen que tiene, que también es bastante amplio, y comparen la vela con la que tuvimos la semana pasada. El volumen es prácticamente igual, pero son diferentes las velas. Entonces ya solamente con esa diferencia, uno podría decir con esta vela que hay bastante fuerza y hay como bastante combustible para continuar la tendencia alcista, pero ya esta vela me está diciendo otra cosa, me está diciendo, ojo, mira, no sé para dónde voy a ir. Hay interés, hay compra y venta del activo y el precio sigue, o sea, el precio, fíjate que independientemente de que alcanzó un nuevo Esa vela máximo, grita corrección. esa, ¿verdad? O sea, no, es que no lo quiero decir así como para no afirmarlo, pero es lo Sí, que, sí, sí. es lo que a mí me dice, porque eh, no es una vela con intención, es una vela que te está diciendo, no sé qué es lo que quiero hacer. Es como una vela bipolar, por decirlo de alguna forma. Entonces, ¿qué hay que esperar? Bueno, hay que esperar a la semana que viene qué es lo que va a suceder. Si esto va a continuar, porque siempre el movimiento del precio puede tomar 3 direcciones, o el precio se va a mantener, aquí lo voy a dibujar, o se va a mantener consolidando cerca de esta zona de máximo, o va a tomar un pullback hasta EMA 20 o quién sabe si hasta EMA 50, no sabemos hasta dónde puede ser un pullback, o inclusive puede ser el inicio de un cambio de tendencia, o el precio puede continuar la semana que viene al alza. Eso no lo sabemos y eso nunca lo vamos a saber. Pero lo que quiero decir es que las velas, o sea, la formación de la vela semanal te puede dar una pista de lo que va a ser el precio la semana que viene o lo que podrías como crearte como tu hipótesis. Entonces, esto es lo que yo veo en el Standard Poor's. Ahora, si nos vemos a velas diarias, ¿verdad? Fíjate que observamos la misma tendencia alcista y fíjate que donde ha hecho el pullback casi siempre ha sido sobre EMA 50. Cada vez que él toca EMA 50 es como su punto mínimo para continuar al alza. Cuando lo vemos acá, ¿qué fue lo que hizo? Bueno, la semana pasada hizo un mini testeo de EMA 50 porque no alcanzó a tocarlo. Entonces, eso por otra parte te puede decir, bueno, mira, esta semana lo que hizo fue testeó EMA 50 y ahora va a continuar al alza.
pero eso tampoco lo, o sea, tampoco lo podemos afirmar. Ahora, ¿qué es lo que yo veo positivo de eso? Primero, que cada vez que ha tocado el más 50, él continúa al alza, eso me parece súper importante, y este volumen que se ve acá. Fíjate que todas estas velas de esta semana, prácticamente todas tuvieron un volumen relevante. Entonces, el ver, y sobre todo ver esta formación de estas tres últimas velas, déjame, ah, ya, perdón, la formación de estas tres últimas velas. Fíjate que a mí me gusta mucho, a mí me gusta mucho este patrón, es porque tiene un volumen bastante relevante, las tres velas, y prácticamente estas dos últimas velas de jueves y viernes envuelven esta caída que fue bastante fuerte. Entonces, eso para mí es una señal bastante positiva. Entonces, qué puede suceder? Bueno, podríamos ver una continuación del índice por lo que estamos viendo ahorita en velas diarias. Eso es lo positivo que yo rescato del índice. Nuevamente, no sabemos qué es lo que va a pasar, pero está bastante interesante este movimiento que se ve en velas diarias, que en comparación o en contraste con lo que vemos en velas semanales. Ahora, vamos a pasarnos al Nasdaq, el Nasdaq representado por el QQQ, que es el ETF que lleva que representa el precio del Nasdaq. Fíjate que si lo vemos en velas semanales, vemos algo muy, o sea, muy similar al Standard Poor's, me refiero a, a que vemos velas con cuerpo cada vez más pequeño, y esta vela de la última semana es demasiada indecisión. Prácticamente abrimos y cerramos en el mismo punto y tenemos una cola, una sombra que testea EMA 10. Entonces, a mí me llama me llama bastante la atención, es porque este movimiento es, o sea, es 100% indecisión. O sea, fíjate que todas estas velas con tan pequeño cuerpo no te está diciendo, mira, no tengo ni idea, o sea, con tan pequeño cuerpo y las velas con tanta intención, pues porque normal, o sea, es muy diferente ver unas velas de esta forma a ver una vela como esta, que tiene un cuerpo bastante pronunciado, que es bastante relevante, y pasa lo mismo que pasó con el Standard Poor's. Fíjate el volumen está bastante, está, o sea, en comparación a las últimas semanas, por lo menos a las últimas, yo diría 6 7 semanas, es un volumen bastante relevante. Entonces, ¿qué te está mostrando? Bueno, hay interés en el índice, hay interés en compra o venta, no sabemos qué va a suceder, pero hay una situación bastante similar. Eh, en velas diarias pasa algo, o sea, se ve un poquito más débil que el Standard Poor's, porque toda esta zona, o es lo que interpreto yo, como desde esta zona, todo este rectángulo que acabo de dibujar, que empieza más o menos desde a mediados de julio hasta ahorita, prácticamente el índice no ha tenido una dirección clara y lo que ha estado es como consolidando sobre esa zona de máximos históricos. Entonces, eso, sinceramente, a mí me causa ruido, me causa como una señal como de alerta, y es solamente porque no hay una tendencia clara. Es como el índice está esperando algo, que algo ocurra para que continúe, ya sea no sé, a continuar a la baja o romper ahora y continuar al alza. Pero eso no lo vamos a saber. Entonces, eh, fíjate que, y ahí ya hay diferencias entre el Standard Poor's y el Nasdaq. El Standard Poor's tiene la misma indecisión que el Nasdaq en velas semanales, con un fuerte volumen, un volumen bastante interesante, pero en velas diarias yo veo más positivo al Standard Poor's que al Nasdaq. ¿Ves? Y es justamente por este movimiento, yo lo llamo errático, pero es un movimiento sin tendencia, o sea, es un movimiento prácticamente lateral, sobre esta zona de máximo histórico. ¿Qué opinas tú, que no te he dicho, no te he dejado hablar? No, 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 es que se ve muy claramente todo lo que estás diciendo, lo segundo, a mi parecer, se viene mucho porque tenemos un rato subiendo, tenemos un rato que el precio lo que hace es todas las semanas máximos históricos, por lo menos en el estándar Pure cuando lo vimos temprano, antes de Nasdaq, vemos que todas las semanas, o casi una semana sí, una semana no, hacia máximos históricos, máximos históricos. Y aunque nos gusta acostumbrarnos a lo bueno rápido, no es algo que es sustentable en el tiempo. Eventualmente el precio tendrá, y es hasta sano que tenga una corrección. ¿Qué pasa? Es que en el Nasdaq pareciera que o sea, al principio de año vimos cómo había una rotación en los sectores, ¿no? Ya
tecnología había dejado de ser el sector que estaba liderando el mercado y pasaba a ser otros sectores, pero últimamente hemos visto cómo nuevamente Apple, como nuevamente Amazon, AMD han retomado ese protagonismo y han surgido y han subido muchísimo en sus valoraciones. Yo siento que si bien es cierto que el S&P se ve mucho más positivo, lo veo tan sobreextendido que me da un poco de miedo. Y con esa vez que hizo la semana pasada, con tanta indecisión y tanto volumen respaldando esa indecisión, entonces esa indecisión generalmente trae o un movimiento bastante abrupto hacia arriba o hacia abajo. Yo creo que esta semana pudiéramos a lo mejor ver una caída de un 5% en el S&P, que a lo mejor no sea tan pronunciada en Nasdaq, porque en Nasdaq ya venimos de 2, 3 semanas donde el precio sí tuvo un poquito más de caída. Entonces, la recomendación de este lado es que tenga un poquito de precaución, que a lo mejor lo que pasa es que, bueno, realmente es un tema difícil, porque yo hace 2 meses que vengo viendo cómo el S&P y el Nasdaq vienen subiendo tan fuertemente, y yo decía, bueno, pero es que ahí es como para esperar la corrección y después entrar. Y la realidad es que esperando la corrección me he perdido buena parte de ese movimiento y no he podido entrar y no he querido entrar. Esperando eso, a lo mejor hoy les digo que me parece correcto la análisis que hace Arturo, me parece correcto, ahí veo mucha indecisión, veo que lo más probable es que a lo mejor, o lo que me parece más lógico es que el precio caiga un poco, haga cierta estructura y después continúe su camino alcista, si es que lo va a seguir, o después caiga. Pero la realidad es que a lo mejor este mercado está tan inundado de buena liquidez que metió la Fed, o a lo mejor buena no es el término, no, pero tiene tanta liquidez ahorita que a lo mejor mañana la indecisión termina resolviéndose hacia el upside y sigue subiendo el precio. Entonces, eh, desde este punto de vista, desde HDT, siempre recomendamos un poquito de cautela, porque nos gusta tener estructuras que nos permitan, con buenos horizontes horizontales, con buenas resistencias, con buenos soportes, encontrar buenos puntos para entradas, salidas, top target, y no simplemente en un movimiento tan sobreextendido comprar a la buena de Dios. Entonces, muchas veces yo prefiero, y sé que tú también, perderme esos movimientos tan grandes, pero buscando siempre en aras tener una buena operativa. O sea, yo prefiero no entrar en un activo como el S&P, que viene un poco sobreextendido, y perderme esta corrida, pero no entrar solamente por entrar. Prefiero buscar otros activos que me den una buena relación riesgo-beneficio y así mantenerme con mi buen plan de trading. Y quizás que lo más sano para esos movimientos así tan sobreextendidos es que venga un pullback. O sea, lo más sano es para todos, pues, o sea, me refiero para considerar operaciones más adelante, lo más sano es que venga un pullback, pues, o sea, que venga una caída, por ejemplo, no sé, aquí en el Standard Poor's, que lleguemos a tocar EMA 20, o sea, una caída, estamos hablando, pues, una caída de, mira, ni siquiera es del 4%, eh, que no estaría para nada mal como para poder, es eh, como para agarrar como más fuerza, es como para agarrar impulso en el movimiento alcista. Porque claro, esta semana fue, no sé si tú escuchaste sobre el tema ¿cómo se llama? Las entrevistas que hubo a la Fed, que hablaron del famoso tapering, de que andan con el tema de que van a dejar de hacer las compras de la deuda, que van a estar, o sea, que poco a poco quieren ir restringiendo como Lo que vienen haciendo el último año lo en que muchos vienen de los lugares. haciendo y que han dicho que lo van a continuar haciendo por todo el tiempo y ahora, y ahora como que se están, yo me imagino que es como que se están retractando de lo que dijeron, porque yo entiendo que quieres apoyar la economía con todo lo que tú quieras, pero hasta cierto punto. O sea, eh, qué tanto te vas a endeudar o qué tanto te va a afectar a ti a futuro el hacer esto? Ahora, el otro tema es, y es algo muy personal, de que lo vimos en todas las crisis que hablamos. La Fed juega un rol muy importante en frenar las crisis, en el apoyar o sea, en el evitar como la desgracia, por decirlo de alguna forma, de las crisis. Entonces, en el momento en el que la Fed considere, en dado caso, o aumentar las tasas de interés como para controlar un poco la inflación, o en dado caso dejar de seguir endeudándose, eh, lo mal que está la economía se va como a agravar un poco más. Entonces, ahí, ahí podríamos ver,
ya una caída muchísimo mayor en el mercado. Pero eso no es algo que ha sucedido, no es algo que va a pasar, o sea, no es algo que va a pasar, no es algo que no está pasando, entonces no hay que alarmarse, o sea, simplemente hay que ir con la gráfica. Hay que ir Totalmente, viendo, totalmente. ir viendo Hay que si ir viéndola y analizándola y en base a ella tratar de tomar las mejores decisiones. Pero, exactamente, como tú dices, yo creo que ya con una inflación proyectada para este año del 5%, que se está extendiendo a otros sectores de la economía que se pensaban que no iba a llegar a esa inflación, ya la inflación es un fenómeno que es difícil de controlar porque esta Fed no es partidaria de subir las tasas de interés. Entonces yo te claro, podría decir, bueno, yo creo que esta gente comenzará lo que el tapering que estamos hablando, comenzará a lo mejor esa reducción de inyección, pero a lo mejor van a tardar muchísimo en decir, mira, vamos a subir las tasas de interés. Y eso pudiera hacer que vengamos también a un 2022 con también 5% de inflación o un poquito más. Yo creo que a lo claro. mejor si toman esa efectividad o esa rapidez que tomaron decisiones el año pasado para evitar una caída durante el coronavirus, que yo la entiendo perfectamente y la caída fue fuerte y si su trabajo es evitar que las caídas sean prolongadas y necesitaron esta inyección, la vieron como una forma válida, bueno, perfecto. Pero creo que también deberían ser un poco más rápidos, un poco más efectivos. Y ya saliéndonos un poquito de lo que siempre hablamos, esto ya es algo más de corte fundamental, Claro. pero ya a modo de opinión, yo creo que sí sería ideal que se den cuenta de lo que está ocurriendo en la economía americana. La inflación está latente y a lo mejor un aumento de la tasa de interés de 0.25%, de 0.25%, no le hace daño y más bien aguantaría bastante esa inflación para el año que viene. Bueno, y que, ojo, y que si tú te pones a ver los datos, independientemente del valor de la inflación, todo lo que ha ido hacia la confianza del consumidor y todo lo que ha sido las ventas, se ha incrementado de año a año muchísimo. O sea, es como que se ha incrementado o sea, se ha proyectado una inflación muy, muy grande. Lo ha sentido, bueno, digo yo que lo ha sentido como el bolsillo del americano, pero igual las ventas de comercio exterior, de retail, en general todo lo que ha sido de venta, se ha incrementado muchísimo de año a año. Entonces, son como dos realidades que quizás la Fed lo que está viendo es, bueno, mira, la gente sigue comprando, o sea, independientemente de eso, el consumidor sigue como, vamos a decir, confiando en la economía, o no está viendo o no le está afectando tanto la economía como nosotros podríamos esperar. Y quizás eso es un factor clave ya futuro. Y yo quizás estoy hablando estupideces porque yo no soy economista ni nada por el estilo, pero yo simplemente veo esos datos que siempre me han llamado la atención. Fíjate también el reporte de empleo en Estados Unidos. Otra vez hubo un repunte del desempleo. Entonces, son cosas o sea, yo siento que quizás no contrasta con la realidad, pero eso ya es más un tema de corte fundamental, como tú dijiste. Yo me enfoco directamente en lo que me dice la gráfica. Si la gráfica dice esto va a seguir para arriba, bueno, esto va a seguir para arriba, pues no hay, no hay otra cosa que hacer, pues. Entonces, yo creo que eso es como muy importante, como tomarlo en cuenta, de que nosotros como trader, el trabajo de nosotros es adaptarnos a lo que venga. Si en dado caso nosotros empezamos a ver debilidad y consideramos operaciones al corto, nosotros vamos a ir al corto porque la ola va hacia el corto, o sea, la ola va cayendo, entonces nosotros nos tenemos que ir hacia abajo. Si pasa lo contrario, nosotros vamos a ir para arriba, o sea, no hay que enfocarse o quizás no hay que buscarle eh, como la lógica a los movimientos y es algo que yo creo que siempre nos hemos enfocado. Fíjate que la economía sigue estando, o sea, si tú ves los datos de todas las cosas, está sumamente mal, no solamente en el tema de inflación, sino en otros datos de la economía de Estados Unidos y el mercado sigue haciendo nuevos máximos. A pesar de la pequeña caída que hubo hoy, hemos venido haciendo nuevos máximos. Entonces, son cosas que no, digamos que no tienen, no es que no tengan sentido, pero así es, o sea, así es como hay que ver, o así es como me gusta a mí ver todo el escenario del trading. Realmente, yo creo que es una cosa que nos caracteriza. Nosotros no nos casamos con una idea si no está siendo validada por la gráfica. No podemos pasar 3 horas hablando aquí de cómo vemos la economía americana, cómo vemos la bolsa,
desde un punto de vista fundamental, que eso ahora no es nuestro fuerte, simplemente opinamos lo que consideramos, lo que sabemos, lo que leemos, pero al final del día yo puedo pensar que la inflación va a subir y que eso será dañino para la economía americana, pero si la S&P sigue subiendo, yo voy a seguir comprando. Y si mañana la inflación baja enormemente, yo creo que todo va a seguir subiendo, pero los precios caen, yo venderé al corto. Eh, Nunca me voy a casar con algo que esté disociado de la gráfica, porque la gráfica al final del día es lo que es la realidad, lo que está, lo que puedo palpar y lo que puedo guiar. Pero yo creo que ya con esto llegaríamos al cierre del episodio de hoy, porque, bueno, se ha extendido bastante. Siempre decimos, siempre, este episodio será un poquito corto, porque, bueno, es un análisis de mercado, o este episodio será un poco corto porque es un tema un poco más conciso, pero siempre cuando uno algo le apasiona, bueno, podemos pasar horas, horas, horas en esto. Sí. Por mi parte me despido. Eh, ha sido un placer, como hablamos ya, son 50 episodios. Se viene por ahí un nuevo seriado, se viene más y mejor contenido. Y se viene el episodio aniversario de las 52 semanas, un año ya en este proyecto. Por aquí me despido, Arturo. Ya, bueno, igual antes de despedirme, sí me gustaría recordarles, bueno, nuestras redes sociales. Nosotros estamos en Instagram como hablemos.de.trading. Estamos en Twitter como Hablemos Trading. Nuestro correo electrónico, que es correo.hdt@gmail.com. De verdad, mira, sin ningún problema nos pueden escribir, nos pueden mandar sus dudas, nos pueden mandar lo que quieran, así sea insultarnos, no hay problema. Pueden hacer lo que gusten. Eh, y bueno, nuestro canal en YouTube, que es Hablemos de Trading, nos pueden conseguir fácilmente, bueno, a través de nuestro link en nuestro perfil de Instagram, que nos los va a llevar a todas nuestras plataformas digitales y así podrán ver todo el contenido o el contenido de nosotros en cualquier plataforma digital que deseen. Así que bueno, igualmente por mi parte, muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por escucharnos hasta acá y nos vemos en otro episodio de Hablemos de Trading.